El famoso crack norteamericano del 29, como lo conocemos, el fiasco financiero de la bolsa de Wall Street, iniciado el 24 de octubre de 1929, fue obviamente debido a lo que en economía llamamos fallo de mercado y que ahora explicaremos. Pero tiene algunas connotaciones, algunas ramificaciones que convendría explicar previamente. Lo primero es que tal cantidad de dinero que se estaba moviendo en la bolsa en aquellos años, en los últimos 3 o 4 años, no hubiera sido posible si Estados Unidos no abandona el patrón oro, como hizo en 1914, en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial. Allí fue cuando se le dio carta blanca al Banco de la Reserva Federal para que hiciera billetes de dólar a su antojo y, por tanto, Norteamérica funcionara con dinero fiduciario. Eso propició una gran cantidad de créditos que se invirtieron en bolsa, con las perspectivas de que todo lo que se estaba fabricando tenía salida. No fue así, como ahora veremos. Y una nota muy curiosa es que todas las empresas de dos de las grandes familias, Rockefeller y Rothschild, se retiraron de su cotización en bolsa una semana antes del 24 de octubre de 1929. Obviamente, si esas empresas no estaban en bolsa, no pudieron sufrir una desvalorización de sus acciones. Se quedaban tal cual. El que quería comprar o vender acciones de una empresa que no se cotiza en bolsa tiene que entenderse directamente con estas empresas. Y ya es casualidad que dos de las familias más ricas del mundo se olieran el gran fiasco de la bolsa una semana antes y retiraran todas sus empresas de cotización en bolsa. Allí lo que pasó fue lo siguiente. Veréis cómo es de lo más lógico. Como ante una catástrofe social siempre se procura culpar a los más débiles, se nos ha dicho hasta la saciedad que tanto España como los países mediterráneos han tenido la culpa, puesto que han vivido por encima de sus posibilidades, cosa que no es técnicamente cierta. Si yo tengo una posibilidad y la aprovecho, estoy dentro de mis posibilidades. Pero claro, esto es culpar siempre al pequeño. En realidad, tenemos un antecedente muchísimo más peligroso. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, todos los países europeos habían quedado, además de destrozados, endeudados con los Estados Unidos. Con lo cual, Estados Unidos puso en marcha toda su maquinaria de producción, tanto como para abastecer el mercado interior como para abastecer Europa. Estados Unidos vivió una efervescencia económica sin parangón. Podemos decir que Estados Unidos vivió por encima de sus posibilidades en aquellos momentos. Y de ahí que se conozcan aquellos años como los felices años 20. ¿Qué pasó allí? Estados Unidos no tenía desempleo, prácticamente ninguno. Todo el mundo vivía estupendamente, corría el dinero, había mucho consumo, los felices años 20. Estados Unidos estaba produciendo para venderle a Europa todo lo que necesitaba. Pero aquí se produce lo que antes llamamos un fallo de mercado. Los almacenes, los stocks de Estados Unidos se encontraban a rebosar y Europa no les compraba, sencillamente porque Europa estaba arruinada,
después de la Primera Guerra Mundial. Esto, el fallo de mercado que tuvieron los Estados Unidos durante los años 20, de una producción desorbitada, que se tuvieron que comer, dio lugar a que su acción económica, su acción empresarial, tuviese que cesar de golpe, produciéndose lo que todos conocemos como el famoso crack del 29. Todas las empresas tenían sus almacenes a rebosar de mercancía, pero no había quien la comprara. Y la mercancía no se come. Durante el crash del 29 en Estados Unidos, en la presidencia estaba el republicano Herbert Clark Hoover. Este hombre no ha pasado a la historia precisamente por tomar ninguna acción que fuese afortunada o desafortunada. Es un presidente bastante gris. El hombre quizás tuvo bastante con tener que comerse el que banqueros y empresarios arruinados en su país se suicidasen un día sí y otro no. Hoy, al contrario, banqueros y empresarios ya tienen la lección bien aprendida y quien se suicida son los obreros, a quien los primeros le despojan de todo lo que tienen, incluido su sacrosanto hogar. Afortunadamente, en 1933 llega a la presidencia de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, del Partido Demócrata. Este hombre sí es más consciente de todo lo que está pasando. Con un poco de visión de futuro, ve que no puede hacer lo que su predecesor, sentarse y verlas pasar. Decide que hay que encontrar una solución a toda costa para sacar del país de esa terrible crisis económica que tan caro le estaba costando a los Estados Unidos. Se rodea de los más eminentes economistas habidos en el mundo entero y con ellos debate todas las tesis, todas las teorías económicas, ve los pros y los contras de cada una y al final se decide por la que defendía el británico John Maynard Keynes. Este hombre, Keynes, director del Banco de Inglaterra, defiende una teoría socialista muy extrema, sobre todo para aquella época y para el contexto en donde vivía. La teoría keynesiana dice que el dinero tiene que circular, que hay que forzarlo a circular, pues tanto en época de bonanza como en época de crisis existe el mismo dinero, solo que ha cambiado de manos. En las épocas de crisis el dinero está concentrado en muy pocas manos. Ese dinero no se ha destruido y hay que obligarlo a circular. Roosevelt y Keynes montan una estrategia económica que es aceptada por ambos partidos en los Estados Unidos. De ahí nace el llamado Nuevo Acuerdo, lo que en América se llama The New Deal. Ambos partidos, republicano y demócrata, se unen para llevarlo a cabo. Roosevelt obliga por ley a que las empresas aumenten el sueldo a sus trabajadores, aunque no tengan beneficios, y que les reduzcan la jornada laboral, con lo cual las empresas están obligadas a contratar a más trabajadores. Y estos, con más sueldo, empiezan a consumir, que es en realidad de lo que se trataba,
de reactivar el consumo y de vaciar los almacenes de todas las empresas de Estados Unidos que estaban llenas. Esto funcionó por un tiempo. No fue la panacea, pero ayudó mucho. Una de las leyes que se promulgaron en el New Deal fue precisamente la ley Glass-Steagall. Esta ley va dirigida especialmente a controlar a la banca. En los años 20 se había dado mucho la especulación, corría mucho dinero y los bancos apostaban por caballos que muchas veces no eran ganadores. La ley Glass-Steagall obliga a definirse o a separarse entre dos tipos de banca. La banca de depósito, que es una banca donde los ahorradores tienen seguro su capital, lo que allí se llama la savings bank, lo que aquí llamamos las cajas de ahorro. Tienen prohibido meterse en operaciones de riesgo y en inversiones de dudoso resultado. Por otro lado, deja que actúe la banca que es responsable de todas las fluctuaciones de la bolsa, la banca de inversión. Estas dos bancas se separan por ley y también esta ley, la Glass-Steagall, prohíbe de alguna forma las grandes fusiones, las megacorporaciones bancarias que puedan dar lugar a que una de ellas tenga una gran hegemonía sobre otras. Esta ley funcionó en Estados Unidos y aunque en Europa, en España, esta ley obviamente no existía, pero en España existía algo muy parecido. En España también tenemos los bancos por un lado y las cajas de ahorro por otro. Aunque llegamos tarde a la fundación de las cajas de ahorro, puesto que en España la primera se da a mitad del siglo XIX con la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de San Fernando. A partir de ahí se fueron fundando más hasta llegar aproximadamente a ver en España unas 50 cajas de ahorro, de las que ahora después nos ocuparemos. Esta ley, la Glass-Steagall, tenía bastante enfadados a los bancos grandes, ya desde los años 70. Todos los bancos han intentado presionar a los presidentes de Estados Unidos para que la derogue, puesto que la prohibición de hacer megacorporaciones los estaba dejando retrasados con respecto a las bolsas europeas. La bolsa de la City de Londres estaba siendo de mayor importancia que la de Wall Street, y eso los bancos americanos no podían permitirlo. Anduvieron desde 1933 hasta 1999 en que lo consiguieron, detrás de cada uno de los presidentes para que derogara esta ley. En 1999, como digo, dos de los mayores bancos de Estados Unidos, el Citigroup y el Bank of America, consiguen de alguna forma que uno de los presidentes más anodinos que ha tenido Estados Unidos derogara la ley Glass-Steagall. Fue el presidente Bill Clinton el que derogó una ley que tenía 66 años de antigüedad, promulgada por Roosevelt y que hasta ahora había sido un árbitro estupendo en toda la economía norteamericana. ¿Quién lo iba a decir? El presidente Bill Clinton puso o quitó la semilla que garantizaba al pueblo que los grandes bancos no iban a acampar a sus anchas, no iban a medrar, no iban a engañar al pueblo. El presidente Bill Clinton hizo quizás la tontería más grande de todo su mandato.